tardes para todos. Desde Comedal y el Comité de Educación agradecemos su participación al encuentro virtual del día de hoy. Continuamos con nuestro cuarto módulo de nuestro ADN financiero. Hoy nos continuamos con la segunda charla de este módulo. El tema que abordaremos en esta tarde es técnicas simples para operar en el mercado del trading sin ser experto. Nuevamente en este espacio nos acompaña el profesional Samuel Cano Tobón, experto en el tema. Samuel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Nuevamente bienvenido a Comedal. Hola Paola, buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, Samuel, cuéntanos entonces hoy qué vamos a aprender de este nuevo tema. Bueno, hoy pues para darles una abrebocas a todos, lo que vamos a hacer es irnos un poco más a detalle de lo que vimos la última sesión, entender un poco cuáles pueden ser esas estrategias básicas que le pueden servir a personas que no son expertos en el tema y entender un poquito más los diferentes mercados y cómo aplicar estas tres estrategias en cada uno de los mercados de acuerdo pues al activo que se escoja. Entonces, la idea es que hagamos ejemplos pues como muy en vivo de lo que cada uno quiera y obviamente entender un poco los tecnicismos y toda la parte teórica que hay detrás de todas estas estrategias. Bueno, a todos los asociados que nos acompañan hoy, la clase los invitamos a que participen de ella, que sean bastante participativos. Recuerden que pueden, si tienen alguna inquietud o alguna pregunta, pueden participar por medio del chat o por medio de la opción de preguntas y respuestas. Perfecto, voy por acá a compartir pantalla y me confirman si están viendo, por favor. Sí, lo estamos viendo. Ok, perfecto. Bueno, buenas noches para todos. Hoy vamos a adentrarnos un poco más a detalle de lo que vimos en el módulo pasado. Este es el módulo 2 de estrategias básicas de trading para personas que no son expertas, para entender un poco cómo se mueve el mercado financiero y cómo nosotros podemos aprovechar cada uno de esos movimientos para generar rentabilidades, para generar un portafolio y para tener, digamos, como unos ingresos extras aparte de lo que es nuestro día a día. Un poco para las personas que no han estado en las dos charlas anteriores que he dado, mi nombre es Samuel Cano Tobón, soy ingeniero financiero de la Escuela de Ingenieros. Cuento con más de 5 años de experiencia en todo este tema del trading, sector bursátil, mercado de capitales y me gusta mucho todo el tema de la tecnología y el tema financiero. Entonces lo que busco y lo que más me apasiona es nosotros, sin necesidad de ser expertos, podemos aplicar todo este auge tecnológico, todo este tema de inteligencia artificial, aprovechar todas las herramientas que el mundo nos da para utilizarlas a nuestro favor en todo este tema financiero. En este caso específico sería todo el tema de trading, como diferentes indicadores, diferentes estrategias y diferentes maneras de visualizar el mercado de acuerdo a las situaciones que estén sucediendo a nivel mundial o nacional nos puedan dar cierto provecho. Por acá un poco lo que vamos a ver de este módulo y los objetivos es básicamente conocer qué es una estrategia de trading, aprender tres estrategias muy básicas, pero son la base de lo que vamos a seguir viendo en los siguientes módulos, cómo se aplican a cada uno de los cuatro mercados financieros. En tercer lugar, comprender el uso de indicadores simples. Estos son indicadores que son herramientas ya elaboradas hace mucho tiempo por diferentes personas, por matemáticos, por apasionados en el tema del trading, que se volvieron muy reconocidas y muy comunes y realmente nos pueden ayudar a nosotros para tomar decisiones. No va a ser la herramienta que tome la decisión, porque nosotros lo que estamos formando acá es un poco de criterio, pero sí va a ser esa ayuda extra que nos puede dar ese sí, ese no o esa confirmación para poder nosotros entrar en cualquier operativa. Y finalmente, saber cuándo entrar y salir de una operación, que esto es una de las cosas que se van a complementar con el módulo 4 que es todo el tema de psicología en el trading, es entender por qué entrar, por qué no entrar, por qué dejar de hacer, por qué sí hacer y en qué momento es la situación correcta.
Entonces, para hacer un repaso bastante simple y bastante rápido de lo que fue el módulo pasado, para quienes no pudieron estar, hablamos básicamente de lo que es el trading y de cuáles son los cuatro mercados financieros principales que están detrás de todo. Hablemos un poco de lo que son las acciones. Eso, uno, tener acciones básicamente nos da a entender que somos dueños de una muy pequeña parte de esa empresa. Eh, Podemos ver diferentes acciones de Estados Unidos, de Colombia, de Europa. En este caso, pues les tengo la imagen del grupo Civest, lo que era antes Bancolombia, que ha tenido mucho ruido últimamente por este cambio de nombre. Aquí en Colombia, para hacer una aclaración en el tema de las acciones, existen dos tipos de acciones: acciones ordinarias, acciones preferenciales, y cada una tiene unos derechos y unos deberes y no son abiertas para todo el mundo. Entonces, dependiendo de qué tipo de acción tú tengas, pues tienes derecho a ir a la junta, de tener un voz y voto, o dependiendo de si es la otra, pues simplemente tienes derecho a los rendimientos de la acción y ya. Pero básicamente pues no difieren mucho en su valor. Lo que tienen detrás es el tipo de derechos y deberes para el accionista. En segundo lugar, encontramos todo el tema de Forex y divisas. Esto es básicamente todo el mercado y el mercado más grande que hay en el mundo de las divisas de los diferentes países. Aquí entendemos lo que es el dólar, el euro, el yen japonés, el franco suizo, el real brasilero, el peso colombiano. Cada una de estas combinaciones, cómo yo puedo acceder a estos mercados estando desde Colombia y cómo puedo yo comprar dólares, comprar euros, comprar yenes japoneses, cómo puedo beneficiarme yo de las diferentes situaciones de cada uno de estos países, sean positivas o negativas, y cómo yo puedo entrar a una operativa en estos mercados para aprovechar estas situaciones. En primer lugar, encontramos las materias primas. Aquí se habla de absolutamente todo. Aquí hablamos desde el maíz, desde el café, que es la materia prima por excelencia de Colombia, la que más se exporta, desde el petróleo, energía, metales preciosos. Aquí se habla de absolutamente todas las materias primas y aquí entendemos cómo nosotros podemos ingresar a estos mercados sin necesidad de hacer la compra física de estas materias primas. Es decir, cómo yo puedo aprovechar la subida o la bajada del precio del petróleo sin necesidad de estar comprando barriles de petróleo y tenerlos almacenados en mi casa o en una bodega, sino entrar y aprovechar el movimiento del precio del petróleo sin necesidad de yo tener el activo como tal. Lo mismo va a pasar con el oro, con la plata, con el maíz, con el café. No, no es necesario tener el activo físicamente en una bodega o en la casa para poder hacer parte de este mercado. Y finalmente, el tema de las criptomonedas. Es algo que en los últimos 5 años o durante pandemia, después de pandemia, ha recibido mucho auge, por lo que estas criptomonedas han subido mucho de valor, son unos activos muy volátiles, muy riesgosos, pero entendemos como criptomonedas como esa moneda que se creó para descentralizar las decisiones que hay de la moneda actual. Es decir, son monedas digitales, no físicas, tú no las puedes tener guardadas en un bolsillo, en una bodega, esto todo es totalmente digital, esto está basado en una tecnología que se llama la tecnología de blockchain, y esta tecnología lo que hace y asegura es cómo yo puedo ingresar mi dinero, cómo puedo comprar una criptomoneda y cómo ésta se valida, le llega a la otra persona, es totalmente seguro y es totalmente público. Es decir, cada vez que yo realizo una transacción, diferentes criptomonedas, va a quedar en el blockchain, en la cadena de bloques de información de esa criptomoneda, mi transacción registrada con un código alfanumérico de 12 a 15 dígitos más o menos. Entonces, toda esta información es pública, a diferencia de lo que puede ser el dinero pues físico o de las cuentas en los bancos, el dinero que se tiene, que eso pues no, yo no puedo acceder a las transacciones que hicieron unos terceros, o no puedo saber cuál fue el monto, no puedo saber cuánto costó. Y este tema de las criptomonedas nos ayudan a hacer transferencias internacionales en cuestión de segundos a un muy bajo costo, que eso también es una de las grandes ventajas que tienen las criptomonedas. Entonces,
después de decirles todo esto, cómo nosotros podemos aprovechar todo este auge que existe en las criptomonedas, porque entendemos que criptomonedas hay más de 5.000 criptomonedas, pero se conocen casi que el Bitcoin. El Bitcoin, todo el mundo asocia Bitcoin como sinónimo de criptomoneda. Y sí es una criptomoneda, pero no es la única que existe. Es la más famosa, claramente, es la más vieja, la que más tiempo tiene, la más reconocida, la más estudiada, pero no es la única que existe y por ende, pues hay muchos mercados dentro de las criptomonedas que se pueden aprovechar, ya que cada una de las criptomonedas tiene base tecnológica, de limitaciones, buscan hacer contratos inteligentes, buscan desarrollar proyectos físicos de real estate, de infraestructura, proyectos de educación, y lo que hacen es financiarse por medio de este tema de las criptomonedas. Entonces, de acuerdo a la criptomoneda que a nosotros nos guste, podemos acceder a diferentes mercados. Aquí un poco de qué es el trading para que entendamos lo que mencionamos en el módulo pasado. Básicamente el trading es comprar y vender cierto activo financiero, dependiendo del mercado financiero que les acabo de mencionar, para que así podamos obtener ciertas ganancias en un corto, mediano o largo plazo. El trading está en esas tres etapas, pero se diferencia mucho de lo que puede ser una inversión a largo plazo, que con esto concluí en el módulo pasado, y es cuando hablamos de inversiones a largo plazo, podemos entender como comprar un apartamento, comprar una casa, comprar un terreno, comprar una oficina, esperar que se valorice durante los años, y finalmente pues venderlo y digamos hacer efectiva como esa ganancia. Aquí no vamos a hacer tanto algo tan estructurado, por lo que las estrategias que les voy a enseñar van a ser estrategias de corto y mediano plazo. Claramente esto se puede aplicar a largo plazo, es decir, entrar en una operación y dejarla meses o incluso años, pero no es lo recomendable por el tipo de estrés y ansiedad que genera eso, que lo vamos a ver en el módulo 4 cuando hablemos en todo este tema de psicología. Aquí muy claro, con fechas exactas, pues hablemos del 14 de agosto de Nubank, este banco de David Vélez, que está entrando en operación en Colombia, que se ha escuchado mucho. El 14 de agosto estaba cotizando en la bolsa de Nueva York en 12 dólares cerrados y el 5 de septiembre estaba cotizando a 15 dólares. Aquí a la derecha podemos ver una gráfica que se llama una gráfica de velas. Esta vela que está enmarcada en azul representa el 14 de agosto cuando cotizaba a 12 dólares, y esta siguiente de acá representa el 5 de septiembre cotizando a 15 dólares. Estamos hablando de que en un periodo de 3 semanas más o menos estaríamos ganando 3 dólares por acción. Entonces, para que entendamos un poco cómo funciona esto, es básicamente aprovechar estos movimientos que son muy volátiles, a diferencia de lo que podemos conocer como un CDT, como inversiones un poco más seguras, inversiones en bonos. Entonces, como nosotros, en el caso y en el ejemplo que les pongo, es como nosotros comprando 100 acciones el 14 de agosto y vendiendo esas mismas 3 semanas después, hubiéramos obtenido una rentabilidad o una ganancia de 300 dólares con solamente esperar 3 semanas. ¿Qué pasa? Esto es un mercado volátil, es un mercado un poco incierto, y esta rentabilidad pues realmente no te la va a dar ningún vehículo de inversión, por lo que no es segura. Así como en este caso específico la acción de Nubank subió tanto, pues también se puede ir hacia el otro lado. Puedo pasar de 12 dólares a 9, a 8, y también podemos aprovechar esos movimientos. No solamente vamos a aprovechar movimientos al alza, sino movimientos a la baja también, para que así podamos, digamos, entrar y aprovechar cada una de las situaciones, sean positivas o negativas, en este tema o mundo del trading. Ya entrando un poco más a lo que es el módulo 2, el que vamos a ver cómo podemos aplicar estas estrategias para operar de manera muy sencilla, a base de unos indicadores muy simples, y entendiendo qué es una gráfica, cómo leer una gráfica, dónde las podemos encontrar, y posteriormente realizar unos ejemplos prácticos en vivo para que ustedes se vayan dando cuenta de que esto no tienes que ser un experto, no tienes que tener un supercomputador, no tienes que tener tres, cuatro pantallas para poder tener eso, sino que desde tu casa, desde tu computador o incluso desde el celular se puede realizar este tipo de estrategias de trading, siempre y cuando cumplan cada uno de los parámetros y todo se haga alineado a lo que les voy a enseñar. Para empezar un poco con el módulo de hoy,
Básicamente, ¿qué es una estrategia de trading? Una estrategia de trading es un conjunto de reglas claras que nos van a guiar a nosotros, en este caso llamándonos como traders, cuándo entrar y salir en la operación. Es decir, cuándo yo comprar una acción, cuándo yo vender una acción o cuándo yo venderla y luego comprarla para aprovechar mercados negativos. ¿Y qué indicaciones me dice a mí que esta acción está muy cara y que puede bajar el precio o que está muy barata y que debería aprovechar eso por lo que va a subir? O hablemos de Forex, de divisas, como el dólar está muy barato o está muy caro y lo puedo aprovechar. De materias primas como el petróleo o el acero o el oro está muy barato o muy caro y cómo puedo aprovechar estos movimientos, incluso con las criptomonedas. ¿Cómo puedo saber, enfocándonos solamente en el Bitcoin, cómo sé que el Bitcoin está barato o caro? Y si está barato, pues aprovecho a comprarlo para ganar toda esa subida, o si está muy caro, lo vendo para poder aprovechar toda la caída. Aquí en el mundo del trading es muy importante que entendamos que hay muchas plataformas que nos van a dar la posibilidad de realizar operaciones de venta sin necesidad de tener el activo, para que así nosotros podamos aprovechar todo este recorrido, todo este movimiento que hay. Entonces, no es necesario nosotros adquirir primero el activo para luego hacer una venta, sino que directamente podemos hacer ventas. Eso se llama operaciones en corto para poder aprovechar mercados negativos o mercados a la baja. Aquí vamos a hablar de la primera estrategia y del primer indicador que, aunque suena muy sencillo, es la base de lo que sigue de aquí el trading, de cómo se elaboran diferentes estrategias y de cómo el precio de cualquiera de los mercados financieros, hablemos de acciones, materias primas, criptomonedas o divisas, cómo yo viendo una gráfica puedo ver que si el petróleo llega a $80 mañana, en una semana, en un mes, puedo saber yo que está muy caro o está muy barato en ese precio. O que en el pasado, cómo yo me puedo volver al pasado de lo que es el petróleo y darme cuenta que ese precio era muy difícil que lo superara o que ese precio era muy fácil que lo superara. A partir de ahí, yo voy a empezar a tomar diferentes decisiones y a hacer un poco de criterio sobre qué debo hacer, qué dirección entrar, para arriba o para abajo, y obviamente de acuerdo a mi capital, con cuánto dinero debería entrar. Entonces aquí se compone, eso es un tema de dos puntos, y es el punto del soporte, el punto de la resistencia. Se conocen técnicamente como soporte y resistencia, lo mismo en inglés. En español se le conoce mucho como al soporte como suelo o piso y a la resistencia como techo. ¿A qué hace referencia esto? Pues hablemos del soporte. Son niveles, cuando hablamos de pi, pues son niveles donde, si yo identifico ese nivel en cualquier activo, pongamos un caso específico de cualquier acción, una acción de Apple, de Microsoft, si yo identifico ese soporte o ese nivel específico de precio, ahí me puedo dar cuenta que si la acción viene bajando y se está acercando a ese nivel del precio, ¿cómo yo puedo darme cuenta de que puede ser difícil de que la acción deje de bajar? Es decir, que haga un rebote, siga bajando, llegue a ese precio que yo estoy diciendo o que yo creo que puede ser un soporte y empiece a subir otra vez. Es básicamente identificar cuál es el precio de los diferentes activos donde pueden haber rebotes. Lo mismo va a pasar con el tema de la resistencia o el techo. Es el punto, el nivel, el precio de cualquiera de los activos que me van a ayudar a entender dónde, si el precio viene subiendo, dónde el precio puede hacer un rebote, puede empezar a bajar. No significa que vayan a rebotar del todo y ya se vayan a desplomar y el precio se vaya a caer en el caso de una resistencia, o vaya a subir mucho en el caso de un soporte. No, sino que sí puede bajar un poco. A esto se le llama respetar los niveles, es decir, cuando toca ese punto, hablemos de el petróleo, cuando llega a $80 por barril, el petróleo viene cotizando a 70, 72, 76, 78, llega a 80, puede que baje un poquito a 77, 75, vuelve y suba a 76, siga bajando y empiece a fluctuar nuevamente. Estas son zonas que nos van a ayudar a nosotros a identificar muy bien qué nos puede servir
dónde está parado el precio, dónde debería esperar yo el precio de cualquiera de los activos y es simplemente tener un poco de paciencia, ¿cierto? Eso, cuando hablamos de soporte y resistencia, es básicamente coger una gráfica, como lo vemos aquí en el ejemplo. Supongamos que la línea gris es el precio de cualquier activo que ustedes quieran y marcamos como resistencia acá esta línea punteada de arriba y marcamos como soporte esta línea punteada de abajo. Y podemos observar que es donde el precio rebota. El precio viene subiendo, rebota hacia abajo y aquí rebota hacia arriba que es muy importante y aquí hay que tenerlo en cuenta que para poder considerar una buena resistencia o un buen soporte o un buen nivel que el precio respeta, como ustedes lo quieran llamar, debemos identificar un nivel o un precio que el activo que estamos analizando ya lo haya tocado 3 veces o que lo haya comprobado. Es decir, que si yo me estoy parando, estoy viendo una gráfica que me muestra el precio diario de una acción donde yo identifique unos picos, puedo ver que si marco una línea en ese nivel y me voy hacia el pasado un poco, como ese nivel que yo marqué hoy, siendo 1 de octubre, como en estos meses, incluso un año, pudo haber respetado el precio, es decir, pudo haber tocado y rebotado para arriba o para abajo, dependiendo de lo que estemos marcando. ¿Cuál es la idea? Que cuando estemos analizando un mercado, y esto es una muy buena práctica para familiarizarnos con las plataformas y con la visualización de una gráfica, es identificar dos soportes y dos resistencias que sean comprobadas cada una por separado 3 veces. Entonces, para que lo veamos un poco mejor, vamos a hacer un ejemplo práctico para que veamos cómo funciona, sea una acción, sea, perdón, un soporte, una resistencia. Aquí estamos viendo la acción y cada precio es el día. Es decir, cada vez que yo me paro con el mouse encima de cualquier punto, me marca cuánto cerró la acción en ese día. Entonces abajo, al fondo en el eje horizontal, vemos la fecha que me marca y en el eje vertical vemos el precio de la acción. En este caso estamos hablando de que hoy, 1 de octubre, la acción cerró en 255,41 dólares. Eso que estamos viendo acá, más adelante les voy a compartir todas estas plataformas donde ustedes pueden visualizar los diferentes activos, sea el activo que sea, aquí pueden buscar absolutamente todo. Aquí podemos ver la cotización desde, si me voy para atrás, estamos hablando aquí del 22 de agosto del 2024 o incluso hacia atrás. Yo puedo arrastrar la gráfica y me puedo volver hasta incluso el día de cotización, pues cuando la acción salió al mercado. ¿Qué vamos a hacer acá? Aquí vamos a identificar zonas de soporte y resistencia. Es decir, vamos a identificar esos techos donde la acción Samuel, baja y qué pena, eso no te está, siempre, Samuel, ¿me escuchas? ahí los escucho, sí. Es que te estamos escuchando como muy entrecortado, está como muy inestable la conexión, no sé. Es que donde estoy está lloviendo muy duro, puede ser el tema de la conexión. Entonces, si Igual, quieres, desactiva la cámara porque a veces puede interferir, entonces desactiva la perfecto. cámara por un momento a ver si así se soluciona. Por acá nos Listo. dicen que no están viendo la gráfica, solo el que está exponiendo. ¿Nos confirman si están viendo bien la pantalla? Bueno, por acá nos dicen que sí se ve. Listo, Samuel, muchas gracias. Listo. Cualquier cosa, Paola, si se escucha muy mal, pues o yo aquí voy viendo el chat, me van escribiendo o me frenas para que yo no avance pues en el tema y de pronto ustedes no escuchen. La Entonces, verdad, lo último que hablaste no se entendió muy bien, entonces sí te agradecería que de pronto lo listo, repitieras. Listo, gracias. perfecto. Bueno, como les estaba mencionando, pues cuando les empecé a compartir la gráfica, vamos a hacer un ejercicio práctico. De aquí, en este momento estamos visualizando la acción de Apple, pues muy reconocida, la acción de Apple que cotiza en Estados Unidos. Estamos viendo un gráfico de líneas y lo que vamos a hacer acá es identificar esas zonas de soporte o resistencia, esas zonas de un suelo, un techo,
donde el mercado respetó, entre comillas, ese precio, donde yo puedo identificar esas zonas y me puede ayudar a tener un criterio donde si la acción de Apple llega a tal punto, sea hacia arriba o hacia abajo, yo pueda creer que ahí pueda tener un rebote. Todos los precios de cada uno de los activos siempre se componen de movimientos al alza, a la baja, y siempre son rebotes. Entonces sube, rebota hacia abajo, baja, rebota hacia arriba, y así sucesivamente. Hay rebotes más fuertes que otros y por eso podemos ver estos picos. Se pueden dar por diferentes noticias, por diferentes situaciones del país donde la acción está cotizando, pero en un día normal, pues no debería haber tanta fluctuación si todo está normal. Entonces, para que identifiquemos zonas de soporte, hablemos solamente del suelo, esta plataforma nos da pues herramientas para marcar líneas de tendencia, líneas horizontales, entonces vamos a utilizar una línea horizontal para marcar una zona de soporte. Que es muy importante ver que la zona que yo quiera marcar en el pasado, la acción o el activo que yo estoy viendo haya tocado ese precio mínimo 3 veces. Como podemos ver acá, yo aquí ya identifiqué uno, que se los voy a poner aquí un poco más visible. Sería esta línea roja. ¿Por qué la identifiqué yo como una zona de soporte? Aquí estamos viendo desde el 1 de octubre, que es hoy, que ya cerró la acción a 255,41 dólares, y el precio más viejo que estoy visualizando es el 23 de septiembre de 2024. Estoy viendo un poco más de un año. Donde identifique un soporte, que recuerden, un soporte es un suelo, es decir, donde la acción siempre está por encima y cuando baja rebota en ese piso. Veámoslos acá. Aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otros dos, acá y acá. Incluso acá también podemos ver uno. ¿Qué días son esos? Para que nos vayamos a algo muy específico, estamos hablando de que la primera zona que marqué o el primer círculo es el 24 de enero de este año, el segundo que marqué es el 21 de enero de este mismo año, el tercero es el 6 de noviembre del año pasado, el cuarto es el 4 de noviembre y el último que marqué estamos hablando del 7 de octubre. Cuando yo marco esta línea, pues estamos hablando de que la línea me marca que es un precio de 222,11 dólares. Podemos ver que a veces los picos superan un poco, bajan y vuelven y suben. Por ende, nunca es un precio exacto, sino que es más o menos una zona. No hablemos tanto de una sola línea delgada que me va a marcar un precio en específico, sino de una zona. Una zona que puede estar en un rango de tal precio a tal precio. Entonces aquí pues la marqué muy grueso, claramente esa línea pues gruesa está puede tener una variación de 3 4 dólares sin ningún problema. Entonces ahí podemos ver cómo se marca un suelo sencillo. No tiene que ser algo muy reciente, tampoco pues nos vayamos a volver 2 3 4 10 años para atrás, porque si después de ver un año no encontramos nada, pues no es necesario que nos devolvamos tanto. Lo mismo va a pasar con una resistencia. Busquemos una resistencia, que recuerden que es una resistencia, es un techo. Es decir, donde la acción está por debajo de esa zona, sube, 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 toca la zona y empieza a bajar. Entonces podemos encontrar por aquí una buena zona. La voy a marcar así azul. ¿Qué identifiqué yo? Aquí podemos encontrar una zona que respetó. Miren que el precio venía por debajo de la línea azul, sube y empieza a bajar. Lo mismo acá. Miren que el Samuel, precio qué está... pena te interrumpo. Por acá nos dicen 3 veces, pero ¿en qué tiempo? Nos hacen esa pregunta. Ok, perfecto. 3 veces, idealmente en un año. ¿Qué pasa? Cuando nos adentremos más en las estrategias, vamos a entender que esto lo podemos ver en cuestión de minutos. Yo aquí les estoy mostrando una gráfica que me muestra diariamente el precio, pero yo incluso le puedo hacer un zoom súper detallado a 2 días y le puedo decir, en un periodo de tiempo de 2 días, muéstreme la cotización del precio en cada minuto. Es decir, de las 8:30 de ayer.
hasta las 5 de la tarde, hasta las 3 de la tarde de hoy, muéstreme cada minuto desde que abrió la acción, cuál era el precio minuto a minuto. Entonces, esto depende mucho de lo que les mencionaba ahora al principio, y es si lo vamos a hacer corto, mediano o largo plazo. En este caso, como todas las plataformas, todos los activos siempre se abren en una periodicidad diaria, es decir, que cada punto que yo veo de la gráfica es el valor de la acción o del activo diariamente, pues se los estoy mostrando diario. Entonces, para aterrizarlo a este ejemplo, hablemos no máximo de un año. Es decir, que podamos encontrar esos tres toques, esas tres zonas que respetó en un máximo de un año, máximo un año y medio. Entonces, para continuar con el ejemplo, aquí vimos pues la primera zona, la segunda zona y aquí encontramos la tercera zona. Te Vean voy que a acá, interrumpir pues nuevamente, Samuel, porque no sé si de pronto las preguntas que nos están haciendo, pues obviamente sea para responder justo en sí, este total, momento. claro que sí. Nos dice, si rompe soporte, tiende a la baja o sube. Y si rompe resistencia, tiende al alza. Listo. Eso es muy importante porque mm, no es algo certero, no es algo, digamos, fijo que va a pasar en todos los activos. ¿Qué pasa mucho? Veamos este ejemplo aquí muy claro, el que les voy a señalar en un círculo grande. Veamos cómo aquí esta línea roja, si nos enfocamos solamente en este círculo, esta línea roja se estaba comportando como una resistencia, es decir, el precio venía por debajo, subía, bajaba, subía, lo tocaba, bajaba, subía, lo tocaba, bajaba. Vean que aquí de un día para otro o en 3 días, el precio pudo haber bajado de 221 a 177. Estamos hablando de $50, $55 en cuestión de 3 días. ¿Qué pasa? Esto es romper esos niveles, sean soportes o resistencias. Muchas veces depende mucho de si hay noticias específicas. En este caso de las acciones, hay mucha volatilidad y el precio se mueve mucho cuando están reportando sus estados de resultados, más que todo las ganancias por acción esperadas contra las reales, que en acciones de Estados Unidos se hace trimestral. Entonces esos días son muy importantes uno tenerlos en la cabeza para entender si hay un movimiento fuerte, ¿qué pasa? Y en esos momentos no hay nada claro, no podemos decir con claridad que si rompe una resistencia se va para arriba, rompe un soporte se va para abajo. Muchas veces lo rompen, hablemos de resistencia, lo rompe para arriba 2, 3, 4, 5 días, una semana, 2 semanas, y resulta que vuelve y baja por alguna noticia y lo rompe hacia abajo y se dispara, pues, o se cae mucho el precio. Lo mismo va a pasar con un soporte. Puede que venga hacia arriba, baja, lo respeta, sube, vuelve y baja, lo rompe con mucha fuerza y sigue bajando. Y al tiempo de una semana, 2 semanas, un mes, vuelve y sube y no le importó ese precio y sube. Entonces, esto es para que lo tengamos claro de que no hay nada claro de que si rompe una, rompe la otra, se va a ir para algo, no. Es simplemente son zonas que por eso les digo que se comprueben 3 veces, porque si hay 3 veces en el pasado que ya tocó este activo, este precio, nos va a ayudar a entender que puede ser medianamente difícil que el precio lo rompa, sea para arriba o para abajo, y que probablemente va a tener alguna interacción el precio de la acción con ese nivel que yo estoy marcando. Entonces, no sé, Paula, si hay Discúlpame, más. Samuel, por acá tenemos otra pregunta. Para Listo, analizar los gráficos de las acciones, ¿nos recomiendas esta página de investing.com? O trae, si quieres, ves el chat, porfa, para que las puedas interpretar mejor, para listo, darle una respuesta acertada al doctor. listo. Aquí estoy viendo la pregunta de Rafael. Bueno, realmente las dos. Incluso en el siguiente módulo voy a entrarme mucho ya en las plataformas y a entender cuáles son las ventajas y desventajas que tiene cada una. Esta es muy sencilla, no necesitan pues estar registrados, tienen acceso gratis, esto también esta de Investing tiene calendario económico. Yo la uso mucho y la combino con la que dices de TradingView, pero la verdad las dos son muy buenas para lo que vamos a entender, a visualizar, a buscar.
con las estrategias, las dos sirven mucho porque no nos vamos a llenar de un montón de líneas, indicadores, ventanas aparte en el gráfico que lo único que van a hacer es ensuciar el gráfico. Simplemente van a hacer cosas muy sencillas, dos lineecitas, máximo cuatro, y entender qué es lo que está pasando con el mercado. Entonces, las dos son muy buenas. Y en el siguiente módulo, pues voy a entrarme más en como en las ventajas de cada uno y vamos a ver ejemplos en cada una. Pero realmente las dos plataformas son muy buenas, cada una con sus ventajas, pero para lo que necesitamos, muy buenas las dos. Bueno, y para responder la última que estoy viendo por acá, estas son las curvas de Elliot. No, estas no son, no se llaman curvas, sino ondas de Elliot. Estas ondas de Elliot ya tienen mucha matemática detrás, son difíciles de interpretar. Y no, estos son simplemente soportes y resistencias, es decir, niveles. Hablemos muy sencillo, líneas horizontales que me ayudan a entender que en el pasado el precio interactuó con ese nivel que yo marqué y me puede dar un indicio de que en el futuro ese nivel me puede servir a mí para estar pendiente de que si la acción o el activo que yo sea que esté viendo va a llegar ahí, yo pueda tomar alguna decisión, sea al alza o a la baja. Aquí hicimos un ejemplo muy claro y en vivo de lo que era la acción de Apple. No sé si tengan alguna pregunta con este ejemplo de lo que acabamos de hacer, porque es muy importante que este tema de lo que es un soporte y una resistencia nos quede muy claro para los siguientes módulos, pues y ya las estrategias que vamos a ver. Bueno, por aquí no veo más preguntas, entonces voy a seguir ahí. Paola, no sé si tú veas más, me vas frenando sin ningún problema para no irme Claro que adelantando. sí, solo veo las que acabas ya de responder. Perfecto, listo. Aquí vamos a entrar un poco a un indicador muy sencillo matemáticamente, pero que nos va a dar muchísima información y este tiene como tres subcategorías. Vamos a hablar de las medias móviles. ¿Qué son medias móviles? Básicamente son promedios aritméticos de los precios de un activo según el periodo determinado. Es decir, si yo quiero ver una media móvil, en este caso la simple es un promedio aritmético. Si yo quiero ver cuál es el promedio del precio de la acción de Suramericana en los últimos 8 días, ¿qué hago? Cojo los 8 días, cuánto cotizó el precio, lo divido entre 8 y eso me va a dar un valor. Cuando hablamos de medias móviles, aquí abajo tenemos un gráfico, en este caso es la acción de Microsoft. Así es como se visualizan las medias móviles. Son líneas que, dependiendo del periodo que yo decida, él me va marcando diferentes puntos. Es decir, esta roja, supongamos que es una media móvil de 200 periodos. ¿Qué significa eso? Que yo le estoy diciendo, párese hoy 1 de octubre y márqueme el punto correspondiente al 1 de octubre que sea el promedio aritmético de los 200 precios pasados. Entonces, ¿qué hace? Coge la cotización desde el 30 de septiembre, 200 días para atrás hábiles de cotización, lo suma, los divide por 200 y me marca un valor. En este caso, me marca 449.21 dólares para esta acción en específico. Lo mismo es la línea amarilla. La línea amarilla es una media móvil simple de un periodo más reducido, por eso persigue un poco más el precio. ¿A qué voy? Que esta combinación de los periodos nos va a ayudar a entender un poco las tendencias de largo, mediano y corto plazo para saber qué pasó en el pasado corto, mediano, largo y cómo eso me puede dar información para el futuro. Entonces, si suponemos que la línea amarilla que está persiguiendo el precio, que está más pegada a la línea negra, que al final del día es el precio del activo, me dice que ese punto de hoy, del 1 de octubre, es un punto correspondiente a 511.98 dólares y hablamos de que es una media móvil de 8 periodos. Lo que hizo es, parece en el 30 de septiembre, que fue ayer, coja, incluyendo el 30, 8 días hacia atrás, 8 días hábiles, súmelos, divídalos por 8 y dígame cuál es el precio. Entonces, la línea que se compone son puros puntos conectados por líneas que podemos observar en el
en el gráfico. Esto es automático, nosotros no tenemos que hacer la matemática, no los tenemos que poner manualmente, simplemente es agregar el indicador. Yo le digo, póngame una media móvil simple de tantos periodos y él automáticamente me marca estas líneas. ¿Cuál es la ventaja? Son fáciles de calcular, por lo que es un promedio aritmético, son buenas para identificar esas tendencias generales. Aquí pues hablamos de largo plazo, pero también, como les dije, de corto y mediano. Y reduce el ruido del mercado, por lo que si hoy pasó algo en la acción de Microsoft que la tumbó o la disparó $100, pero normalmente la acción se puede mover 10, $15. Cuando yo me voy a pasado mañana y le digo que calcúleme el promedio de los últimos 100 días, pues él va a coger todos y les va a dar el mismo peso. Es decir, que reduce el ruido de lo que pasó hoy, si hoy 1 de octubre, si estoy parado en el 2 de octubre. ¿Por qué? Porque le va a dar el mismo peso a todos. Desventajas, pues reacciona lentamente a los cambios recientes del mercado. Cuando hay cambios muy duros, dependiendo de la periodicidad, pues es difícil que muestre qué es lo que está pasando y se quedan retrasadas estas medias móviles. Por eso es muy importante tener el contexto y pueden dar señales retrasadas en mercados volátiles. Lo mismo que les acabo de decir, cuando algo está sucediendo y dispara o tumba el precio muy rápido, no reaccionan tan rápido estas medias móviles. Aquí hablando como en la segunda categoría de medias móviles encontramos lo que es la EMA, por sus siglas en inglés, sería la media móvil exponencial. Lo único que tiene de diferente es que esto ya no es un promedio aritmético, sino que esto es un promedio que le da mayor peso a los precios más recientes del activo, lo que la hace más sensible a si hoy pasó algo, ayer pasó algo y me paro en el 3 de octubre, que es este viernes de esta semana, y le digo, sáqueme una media móvil exponencial de 10 periodos, lo que él va a hacer es que me va a coger los últimos 10 días, pero probablemente a los últimos 4 le va a dar mucho más peso, por ende el valor va a ser diferente. Es un poco más rápida para detectar giros en las tendencias a corto plazo, esto es muy importante aclararlo, por lo que le da peso a los precios más recientes. Es útil para estrategias de corto y mediano plazo, justo por lo que les acabo de decir, no es lógico que si yo voy a hacer una estrategia a largo plazo, pues considerar un promedio que le dé peso a lo de que es corto plazo, cuando mi estrategia es a largo plazo, es como incoherente. Y las desventajas puede generar señales falsas en mercados con ruido. Aquí totalmente contrario a lo que les mencionaba con la simple. Aquí sí está pasando algo en el mercado. Esto lo va a considerar muchísimo, le va a dar mucho peso y nos va a hacer mucho ruido. Por eso es muy importante estar muy actualizados de lo que está pasando con el activo. Y no es tan estable en el largo plazo. A comparación de la SMA, por sus siglas en inglés, la media móvil simple, que es la que les acabo de decir, justamente por lo que les acabo de explicar, de que le da ponderaciones más fuertes al corto periodo. Y aquí encontramos la última, que estamos hablando de la WMA, por sus siglas en inglés, o la media móvil ponderada. Lo que hace es que le da un peso lineal a cada uno de los datos y es muy parecida a la exponencial, que esta le da un poco más de relevancia a los precios más recientes que a los antiguos, pero esto es de manera proporcional. Es decir, que si le va a dar un poco más de ponderación o más peso a los últimos 5 periodos, no es que al primero, al segundo, al tercero se los va a dar diferentes, sino que se los va a dar de manera proporcionada, dependiendo de qué tanto se movió, si hubo noticias, si no, y qué fue lo que pasó con el activo. ¿Qué ventajas tiene esta? Refleja mejor los movimientos recientes sin ser tan volátil como la exponencial por su tema de proporcionalidad en los periodos de tiempo cortos. Y es útil en mercados con movimientos moderados. Cuando hablamos con movimientos moderados es mercados volátiles, pero que no sean mercados muy locos, para que entendamos un poco. No, aquí ya no aplica el Bitcoin que hoy vemos que vale $100.000 y mañana vale 120.000. O sea, un movimiento de 20.000 de $20.000, estamos hablando de movimientos del 10, del 15% en un solo día. Eso es súper, eh, súper diferente a lo que se puede ver en los otros mercados. En este caso no sirve para tener estrategias. ¿Qué desventajas tiene? Pues la complejidad de calcular la media móvil simple comparado con la media móvil simple, por lo que esta pues, le da proporcionalidad y ponderación a los periodos más recientes
y puede dar señales tardías en comparación con indicadores más avanzados, que ahorita vamos a ver un poco más de esos indicadores. Básicamente, ¿qué acabamos de ver acá? Son promedios calculados de diferentes maneras, dependiendo de cada uno de los contextos y cómo esos promedios, ese dato específico, el promedio de hace 8 días, 10 días, 200 días, 1000 días, 10.000 días, si yo saco esos promedios, ¿qué me están diciendo a mí? ¿Cómo me ayudan a mí para tomar diferentes decisiones en el mercado? Entonces, aquí es muy importante entender la combinación de eso, lo que les decía, sea de las medias móviles. Aquí, y hago un paréntesis muy importante, es sumamente necesario que no combinemos las medias móviles en diferentes periodos en un mismo gráfico. Me explico. Que tengamos una media móvil simple de 10 periodos, una media móvil exponencial de 20 periodos y una media móvil ponderada de 100 periodos. Me puede servir para entender la tendencia, pero si ese activo le pasó algo hoy, los datos que me están diciendo a mí en el corto, mediano y largo plazo, cada una de las medias móviles están calculados de una manera diferente y me están dando tendencias que puede que me sirvan para mi estrategia, como puede que no. Mi recomendación es utilizar tres medias móviles de corto, mediano y largo plazo y sean todas simples, sean todas ponderadas, sean todas exponenciales, dependiendo del activo, dependiendo de la situación que se esté viviendo. Con toda seguridad, para aterrizar un poco con un ejemplo, cuando pasó todo el tema de la pandemia y lo del COVID, con toda seguridad que la media móvil siempre no fue capaz de demostrar esos movimientos de las caídas o subidas de los activos dependiendo del sector de una manera tan rápida como lo estaba haciendo el mismo precio. Es por ende que las personas que se estaban basando en esta estrategia de estas medias móviles probablemente entraron tarde a su operativa solamente por querer esperar una confirmación. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Estos es uno de los indicadores de base sencillos, pero que nos ayudan a entender la tendencia del mercado y con otros indicadores los vamos a complementar para que esto nos ayuden a entender con más información qué está pasando con con el mercado o con el activo que yo esté viendo y que sean esa herramienta que me pueda ayudar a mí a confirmar mi entrada en el movimiento de cualquier tipo de activo. Aquí un ejemplo muy claro. Hay muchos colores, pero para que lo entendamos muy bien, las diferencias entre los tres tipos de medias móviles. ¿Qué hice? Traté de poner periodos de tiempo muy alejados, 8 periodos y 200 periodos. Entonces, la, la rosada, como la fucsia, pues la que me marca el precio de 512.23, es una media móvil ponderada de 8 periodos. Y la misma media móvil ponderada ya de 200 periodos es esta morada de acá, que me marca un precio de 469. Entonces, la fucsia con la morada me están marcando un periodo de 8 y un periodo de 200 en una media móvil ponderada. Si nos vamos a la amarilla y a la roja, a los datos a la derecha en el eje vertical, el que me marca 511.92 y el que me marca 449.20 dólares en esta acción, que es Microsoft, estamos hablando de que la amarilla es una media móvil simple de 8 periodos y la roja es una media móvil simple de 200 periodos. Aquí podemos ver cómo algo tan simple en 8 periodos ya varía centavos de dólar entre la ponderada y la simple, que si ya nos vamos a los 200 periodos, estamos hablando de 20.60 dólares en la variación del dato entre la ponderada y la simple. Entonces aquí es bien importante entender lo que les decía ahorita, qué está pasando con el mercado, qué activo estoy viendo y cuál de estos datos me sirve más. Y para ver la exponencial, hablemos del dato verde y el dato azul oscuro. El dato verde que me marca 510.78 dólares y el dato azul que me marca 563.19. Algo tan sencillo
como si nos enfocamos solo en el dato verde y en el dato fucsia, estamos hablando casi de $2 en la ponderación, en el promedio que están calculando cada una de estas medias móviles entre la ponderada y la exponencial solamente en 8 periodos. Es decir, solamente 8 días ya les están dando una variación de $2. Esto ya es demasiado. $2 es mucho para un periodo tan corto. Y acá veamos que estamos hablando pues, de 5 y pico de dólares entre la morada y la azul, que serían la morada, la media móvil de 200 periodos ponderada, y la azul es la media móvil exponencial de 200 periodos. Estamos hablando de casi 5 larguitos dólares de diferencia. Entonces aquí vemos en un mismo gráfico cada una de las medias móviles que les expliqué, simple, exponencial y ponderada, en dos periodos de tiempo muy diferentes para que lo podamos identificar. Si nos vamos y empezamos a ver todo el precio, lo que sigue la línea negra, que es el precio, vemos que los 8 periodos pues pueden ser muy cercanos y siguen mucho el precio. Pero ¿qué pasa? Hay momentos donde más volatilidad hay, donde más están los picos, aquí abajo, por aquí arriba, que si yo le hago zoom, yo soy capaz de identificar los colores. Hablemos solamente de colores. Esto ya me está diciendo que cada una de las medias móviles eh, me da precios diferentes para un mismo día que me va a dar información diferente dependiendo de la estrategia que yo tenga. Lo mismo para la de 200 periodos. Entonces es muy importante saber con la información pasada y las ventajas y desventajas qué activo estoy viendo yo y qué me puede servir. Aquí para que entendamos un poco la estrategia clara de cómo vamos a entrar nosotros en operación utilizando solamente medias móviles es estos son los parámetros, ¿cierto? Que yo les recomiendo, que yo he utilizado y que sigo utilizando para, sea entrar en operación o incluso para identificar tendencias del mercado, porque quiero ver qué está pasando en Estados Unidos, en Rusia, en China, en Colombia. Esto me ayuda a entender mucho. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar una media móvil, sea simple, exponencial o ponderada. Recuerden poner las tres, pero que sean las mismas. 8 periodos. Yo la pongo amarilla, aquí les doy la sugerencia de amarilla, ustedes la pueden poner. Yo soy una persona muy visual, por ende me gustan mucho los colores y ya los asocio con los periodos. Ustedes la pueden poner del color que sea. Agregar otra media móvil, simple, exponencial o ponderada de 21 periodos, yo la pongo azul oscura. Y una tercera, que sea una media móvil de 200 periodos roja. ¿Eso qué me va a hacer? Me va a marcar una tendencia de 8 periodos que es corto plazo, de 21 periodos que estamos hablando un poco menos de un mes, que me puede servir para entender un poco la tendencia a mediano plazo, dependiendo de mi estrategia, y una de 200 periodos que es, yo la considero una media móvil de largo plazo, que me va a ayudar a entender cuál es la tendencia que tiene el mercado hace, hace 200 periodos, qué está pasando en este momento y cómo me puede ayudar. ¿Cuáles son las entradas? ¿Cuáles son los parámetros? Incluso ya lo vamos a ver más adelante, pero se los dejo aquí textual. Eso yo cuando estaba entrando en este mundo de trading, pues lo tenía anotado a mano en un cuaderno y lo leía todos los días para mi operativa. Y es muy importante no fallarle a eso. Y es cuando vamos a entrar al alza, es decir, que tenemos la expectativa de que un activo suba de precio, vamos a buscar que la media móvil azul o la de 21 periodos cruce por encima de la media móvil de 200 periodos o la roja. Y lo contrario va a ser a la baja. Para entrar a la baja, es decir, cuando yo tengo las expectativas de que X activo, X mercado, X gráfica que estoy viendo eh, está muy cara, el precio está sobrevalorado y tiene tendencia hacia la baja, ¿cómo yo puedo aprovechar estas caídas del precio? Sería que la media móvil de 21 periodos cruce por debajo de la media móvil de 200 periodos. ¿Qué significan estos cruces? Estamos hablando de que
Si mi operativa es diaria, es decir, que yo voy a entrar y salir en mi operación el mismo día, estaría hablando de que el promedio de los 21 periodos, si cruza por encima, me está diciendo que los últimos 21 días, casi que el último mes, si hablamos solamente como de días hábiles, días bursátiles, está subiendo el precio. Por ende, si mi operativa es entrar y salir, me está indicando que en el mediano plazo, entre comillas, el precio puede subir, a comparación de lo que está haciendo el largo plazo, que es 200 periodos. Lo mismo se interpreta para la entrada hacia la baja. Si la media móvil azul o de 21 periodos está cruzando por debajo hacia la media móvil roja o la de 200 periodos, esto me está indicando que en el mediano plazo o en el último mes que se está calculando el precio, eh, pues el precio tiene tendencia hacia la baja y yo podría aprovechar esos movimientos. Por acá tenemos dos ejemplos muy claros. Esto es pues real, esto a pesar de que parecen dibujos por todos los colores, son la cotización del precio real de diferentes acciones. La cotización del precio es la línea negra en ambos casos. Y acá tengo los tres ejemplos con los colores que les mencionaba. La línea amarilla en ambos casos es una media móvil de 8 periodos. Vean cómo se ajusta y sigue más el precio dependiendo de sus movimientos. Es más pegada a la línea negra. La línea azul oscura es una media móvil de 21 periodos que, aunque sigue el precio, no es tan pegada al precio o a la línea negra. Y ya la línea roja, que es una media móvil de 200 periodos, que es muy claro. Aquí les marco el momento exacto para una entrada al alza, es decir, si hubiéramos entrado en este instante donde les estoy marcando eh, al alza, pues vean que el precio está aquí donde tengo el puntero rojo y yo si hubiera entrado al alza con una compra, me hubiera aprovechado toda esta subida y hubiera salido positivo en esta entrada, en esta operación. Veamos este caso específico de el otro lado, de una caída del precio. Aquí vemos exactamente, si yo me voy hacia abajo, pues este es el precio, este es el momento, el día exacto donde la acción, pues, o perdón, el activo cruzó sus 21 periodos debajo. Si yo me voy aquí exactamente hacia abajo, estaríamos casi que conectando este punto o uno un poco más abajo. Si yo entraría, sea en este punto o en este punto, eh, con expectativas hacia la baja, aunque aquí hubiera estado todo este tiempo negativo porque subió, vean dónde terminó el precio. Incluso por acá teníamos precios muy por debajo y si yo entré con una entrada hacia la baja, pues estaría teniendo una operativa positiva. No sé si con este tema de la estrategia suena un poco simple, pero al verlo gráfico puede ser un poco complicado. No sé si tienen dudas con respecto a esto. Voy a abrir aquí el chat para que esta parte nos quede clara. Estoy viendo aquí una pregunta de Andrés Córdoba. ¿Me recuerdan un periodo a cuánto tiempo equivale? Claro, aquí depende. Si lo vemos. Si estamos viendo la cotización del precio diario y yo pongo una media móvil de 8 periodos, estoy diciéndole a la gráfica que me dé el promedio, sea exponencial, ponderado simple, de los 8 días anteriores. Si me reduzco a un marco de tiempo mucho más pequeño y hablamos en cuestión de minutos, si yo me paro en un minuto, le estoy diciendo, sáqueme el promedio de los 8 minutos anteriores. Me puedo ir a horas, las 8 horas anteriores, me puedo ir a semanas, incluso me puedo ir a años. ¿Qué pasa? Esto depende mucho de la operativa, que esto lo vamos a ir afinando, digamos, con los módulos que vamos a ir viendo para entender cuál es la operativa correcta para cada uno de los perfiles de cada una de las personas, porque esto influye mucho. Entonces, no sé si con eso, Andrés, te respondí la pregunta. Si tienes más dudas, pues me las escribes aquí en el chat. El quien dice que tenemos argumentos, claro, esto es, como les dije, herramientas que nos van a ayudar a sostener nuestro criterio, nuestro argumento
con otros indicadores y con lo que esté pasando en el mercado. No les estoy diciendo que esto es lo que va a pasar, muchas veces no es lo que pasa. Aquí no estamos dando la receta mágica de lo que pasa siempre el 100% de las veces. Esto creo que nadie lo sabe. Simplemente son, en este caso, indicadores que nos dan información medianamente simple, pero muy importante para lo que puede o no pasar en el futuro. Es por eso que lo que dice alguien de que hay que tener más argumentos es muy importante. Son estrategias simples, básicas, que nos pueden ayudar a entender qué puede suceder con el mercado. Aquí para que entendamos un poco, tres indicadores muy comunes de los que se habla mucho en este tema del trading, cómo funcionan, cómo se leen. Ya pasamos aquí después de haber visto las medias móviles y la estrategia, aquí vamos a ver cómo otros tres indicadores con su matemática detrás, con su cálculo detrás, me pueden ayudar a mí a tener un criterio más reforzado para entrar o no entrar en una operación dependiendo de la información que me da, porque cada uno de estos me va a dar información muy diferente que me va a servir para diferentes activos, para diferentes momentos sea del día, del mes, del año, donde yo quiera analizar mi operativa y pues me va a ayudar a entender qué está sucediendo con la información que me va a entregar. Hablamos del RSI por sus siglas en inglés, en español sería el indicador de fuerza relativa. Lo que hace es medir la fuerza del precio comparado con los movimientos hacia el alza o hacia la baja. Me dice qué tan fuertes están siendo los movimientos y en qué momento puede haber una sobrecompra o una sobreventa. Es decir, cuando el precio puede estar caro, puede estar barato, que son los puntos que yo puedo aprovechar para tomar decisiones. Vuelvo y le repito, esto no es 100% lo que pase, no es que si el indicador me está mostrando que hay una sobrecompra, el precio vaya a bajar, o que si me está mostrando que el precio está muy barato, el precio vaya a subir en ese instante. ¿Es seguro? No, no es seguro, es simplemente lo que puede pasar según los cálculos del indicador. Este se conoce como el MACD, que es una media móvil de convergencia y divergencia. Lo que hace es que tiene dos medias móviles, lo que les acabo de mencionar, una de 12 periodos, otra de 26 periodos, y cuenta con una línea señal de 9 periodos. Lo que hace es mirar esa convergencia y divergencia entre estos dos periodos, 12 y 26, y mostrarme qué está pasando con el precio. Esto también me muestra sobre compra, sobre venta y qué está pasando como en el corto plazo y un poquito más del corto plazo, que me pueda ayudar a entender mi operativa. Esto es una combinación de medias móviles que, aunque uno lo podría hacer poniendo tres medias móviles al mismo tiempo, pues esto es un indicador un poco visualmente más sencillo porque no es encima del precio, sino que se genera una ventana debajo. Ya lo vamos a ver. Y en tercer lugar vamos a encontrar lo que se llaman las bandas de Bollinger. Esto lo que hace simplemente es medir la volatilidad del mercado, que en temas estadísticos la volatilidad se mide como la desviación estándar de, en este caso, activos financieros. Lo que vamos a ver acá es con una media móvil del periodo que yo escoja, creo que por defecto viene de 14, pero yo le puedo poner 5, 200, 1000. Él me calcula dos desviaciones hacia arriba y dos desviaciones hacia abajo, desviaciones estándar. Y me marca unos puntos, que al unir todos esos puntos parece que fueran medias móviles, pero no son medias móviles, simplemente son desviaciones estándar sobre la media móvil. Y como la desviación estándar en la estadística es la volatilidad, entre más entre más espacio haya entre la desviación estándar hacia arriba con la desviación estándar hacia abajo, me va a indicar más volatilidad en el activo. Y en sentido contrario, si están muy pegados estos puntos, estamos hablando de que el activo no tiene tanta volatilidad.
¿Para qué me ayuda este indicador? Esto me ayuda a entender momentos de estrés, momentos de volatilidad, en periodos de tiempo los que yo quiera, sea diario, semanal, mensual, anual, incluso de horas o minutos, y entender qué es lo que está pasando con el mercado, sea una noticia, sea algo en el país o lo que sea que esté pasando, me va a ayudar de manera muy visual a entender si esa volatilidad del activo está muy alta, muy baja o es la normal del activo. Por acá lo podemos ver. El primer activo que era el RSI o el índice de fuerza relativa. El indicador es esta ventana de aquí abajo. Aquí estamos viendo la cotización del precio de Tesla, la marca de carros eléctricos. Y aquí, vean que aquí dice RSI de 14, es decir, que esta lineecita que marca son 14, es una media móvil de 14 periodos. Y lo que hace es, me marca dos líneas punteadas donde si el precio lo supera, para arriba la línea punteada superior y para abajo la línea punteada inferior, me indica sobre compras o sobre ventas. Yo se los marqué aquí con estas flechas. Veamos, aquí el indicador me marcó una sobrecompra, es decir, en este instante el precio está caro, es posible que se pueda vender la acción que corresponde a este precio de acá, que si me voy a la derecha podría ser alrededor de $480. Si yo hubiera entrado en una operación a la baja, hubiera bajado, bajado y hubiera aprovechado toda esta caída hasta que el indicador me mostró, no, ya bajó mucho, ahora considerando las matemáticas que hay detrás, es posible que el indicador me esté mostrando una sobreventa, es decir, que el precio ya está muy barato y que las personas que están detrás de los movimientos no van a seguir vendiendo, sino que van a comprar y va a subir el precio. ¿Qué pasa? Vuelve y sube, por acá me marcó, vean que se salió, me marcó otra sobrecompra, volvió bajó el indicador con esta caída del precio y ya finalmente por acá terminó subiendo y vean que por acá se disparó mucho, casi que muy parecido al primer punto y me marca una sobreventa, una sobrecompra, perdón, para operaciones a la baja. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Lo que les dije, es un indicador visualmente sencillo, simple de leer y es útil para detectar esos puntos de entrada y salida. Básicamente las flechas, como se los acabo de explicar, en qué momento yo puedo entrar, puedo combinarle medias móviles, puedo combinarle resistencias y soportes. Supongamos que aquí en este punto ustedes identificaron una resistencia, entonces les está diciendo, venga, si la acción llega a este punto de acá, puede que rebote hacia abajo y aparte de eso les está diciendo el RSI que está en sobrecompra, o sea que el precio puede bajar. Y si le agregan la media móvil de 200 y de 20 y de 21 y resulta que la media móvil de 21 está cruzando por debajo la de 200, sería una tercera confirmación de que diferentes indicadores, dos indicadores y una línea que es muy visual, que les va a ayudar a usted a entender qué es la resistencia del soporte, me está dando tres confirmaciones de que es posible. Entonces eso me genera a mí más confianza y más fiabilidad para entrar en operativo. Aquí para que lo veamos un poco más claro en un ejemplo, veamos aquí pues la gráfica de Tesla. Aquí sigo en la misma página que es Investing y vamos a agregar este indicador. Aquí tiene la opción de los indicadores, esta ventanita acá y simplemente le escribo RSI y él ya me lo marca ahí. Es el Relative Strength Index, que lo mismo es índice de fuerza relativa. Se lo pongo y aunque él automáticamente me marca la misma ventanita que estábamos viendo. Entonces, esto es Tesla, este es el movimiento de Tesla y yo me puedo volver hacia el pasado. Vean que el gráfico se va moviendo exactamente igual. eh, a lo que yo me voy moviendo y si yo me paro en alguna parte, vean que la línea punteada o el cursor me marca también hacia abajo los puntos dentro del indicador y no solamente en la gráfica del precio. Entonces eso me ayuda a entender que si me quiero parar en este punto y saber qué está pasando acá, me bajo visualmente
a la ventana del indicador y reviso, bueno, me está marcando sobre compra, sobre venta, no está dentro de las dos líneas, o sea que el precio puede tener diferentes movimientos. Esperemos. ¿Qué pasó acá en este punto que hace referencia eh, a este punto del precio, que sería, pues aquí para ser muy exacto, sería como $424? Vean que ahí el indicador me está marcando sobre compra. Entonces yo con otros criterios, los soportes, las resistencias y las medidas móviles, puedo haber dicho, bueno, esto puede bajar, no puede bajar. El indicador me está diciendo puede bajar. ¿Y qué hizo la acción? Subió. Entonces, a eso es a lo que voy. No es 100% fiable. Son indicadores que con su matemática nos pueden ayudar a entender un poco. Por aquí va a responder preguntas. Investing hasta cuántos indicadores deja agregar. Deja agregar hasta tres con la cuenta gratuita. Ya si tú pagas como la suscripción, creo que te deja 10, 20 indicadores. Pero yo creo que con tres es más que suficiente. Yo realmente no pago pues ninguna suscripción y para mí es más que suficiente. Yo la verdad trato de no mezclar muchos indicadores para que no me quede muy sucia la pantalla. Aquí volviendo al segundo, estamos hablando de las medias móviles de convergencia y divergencia, o más conocido como el MACD. Como ventajas tiene que combina el seguimiento de una tendencia con el momentum de un solo indicador, en un solo indicador, perdón. Cuando hablamos del momentum, es la fuerza que tiene el precio para subir o para bajar. Y la desventaja es que puede retrasar las señales en mercados muy volátiles, por lo que no tiene tanto en cuenta estos movimientos en periodos de tiempo corto. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo funciona esto? La línea azul me marca, esto se compone de tres como subindicadores para que entendamos un poco, las medias móviles, una roja, otra azul, y estas barritas rojas que se llaman histograma, que lo que me hace es mostrarme el volumen de las operaciones. Entonces, cuando está hacia arriba es que hubo volumen de compra, cuando está hacia abajo como en este periodo, como en este momento, cuando está hacia abajo, es que hubo volumen de venta. Entonces, me combina qué tanto están comprando y vendiendo y con qué tanta fuerza. Y esta línea, que es casi que el mismo tipo de entrada que les di con las medias móviles, y es para entrar al alza es cuando la media móvil azul cruce la roja, como es en este caso de acá atrás, y si lo combinamos con el histograma, estamos empezando a ver que venía con un volumen de venta, ese volumen empezó a perder momentum o fuerza y empezó volumen positivo, la señal me la está dando positiva y hubiera entrado más o menos acá, y aquí me está mostrando que el precio subió. Entonces, estos son pues como ejemplos muy claros. Lo mismo para una venta. ¿Qué es con la venta? Lo mismo, cuando la media móvil azul cruce por debajo de la roja, vean aquí el punto del precio donde debía ser, si yo hubiera entrado a la baja en ese punto, vean que aquí ya se había perdido toda la fuerza o momentum del volumen alcista o hacia el alza y empezó el momentum hacia la baja. ¿Qué es lo que queremos? Aprovechar toda esta fuerza que me marca toda esta caída. Básicamente, eso es el precio. Para que lo veamos un poco práctico acá, eh, lo voy a hacer acá rápido. Es la misma gráfica y buscamos MACD y vean, él automáticamente lo pone. Entonces aquí podemos observar, estamos viendo Tesla. Esto es 1 de octubre. Hoy cerró la acción a 459,46. Vean que la línea azul está muy pegada a la roja. No está indicando en este momento nada, pero puede ser algo que es para tener en cuenta. Vean que ya viene hacia abajo, perdón, hacia arriba con mucha fuerza. Ya se está perdiendo, vean el histograma, todo este volumen, todas esas rayitas, perdón, que es el volumen finalmente, y posiblemente pueda tener una breve caída que yo puedo aprovechar, que es lo que me está mostrando este indicador. Y finalmente, aquí vemos cómo se ve visualmente las bandas Bollinger, que aquí hablamos ya netamente de volatilidad con el tema de la desviación estándar. ¿Para qué me sirve eso?
pues es algo muy visual, como les decía, para entender la volatilidad y en qué rangos se puede mover el precio dependiendo de la situación en la que esté el mercado. Entonces, veámoslo aquí en el gráfico de la derecha. Esto sigue siendo Tesla. La línea roja es la media móvil que tiene el indicador y las dos líneas azules son las desviaciones estándar, para arriba y para abajo, más dos desviaciones menos dos desviaciones de la media móvil. Entonces aquí era donde les decía, si los puntos o las dos líneas azules en este caso están muy pegadas, muy cerquitas entre ellas, estamos hablando de que no hay volatilidad. ¿Por qué? O hay muy poca. ¿Por qué? Porque son desviaciones estándar. Estaríamos hablando de que la desviación estándar con respecto a la media móvil, que es la línea roja, es muy pequeña. Por ende, no hay volatilidad. Y veamos este caso muy específico. Aquí en lo último, se lo señalo acá. Vean este punto de la desviación estándar positiva y la desviación estándar negativa, cómo están de lejos entre ellos comparados con los demás periodos. Venían aquí relativamente cerca, cerca y de la nada, ¡pum!, se estallaron los dos por esta subida tan grande en cuestión de 1 o 2 días. Aquí, aquí puedo ver visualmente todo este tema de la volatilidad. Entonces, me ayuda a entender si el activo es el que es según mi operativa, el día que lo estoy viendo me funciona, no me funciona, eh, quiero entrar en un mercado volátil, no quiero entrar en un mercado volátil. Tengan en cuenta que este tema del trading de por sí ya conlleva la palabra volatilidad, solamente que unos días más, unos activos más que otros, pero ya lo tienen. O sea, no es algo, no es una inversión como decir un CDT que tú sabes que metiste un CDT al 10%, al 15% y vas a retirar eso en el periodo de tiempo que escogiste el CDT. No, en este momento es mercados volátiles, unos más que otros, entras con expectativas alcistas o con expectativas bajistas y puede que te funcione o no puede que te funcione la operativa. Con respecto a este indicador, es muy importante dejar la aclaración que más que una desventaja es una aclaración, que esto no predice la dirección del precio. Esto no me va a decir la tendencia, no me va a decir qué es lo que está pasando, si va hacia arriba o hacia abajo. No, esto simplemente me muestra, como lo dice ahí, la expansión y contracción del mercado. En pocas palabras, la volatilidad. ¿Qué tan volátil está siendo el activo en el periodo de tiempo que yo lo estoy viendo? Para que lo veamos aquí un poco más práctico, volvemos a agregar el indicador en el mismo gráfico que teníamos, Bollinger Bands, y ahí lo pueden ver. Se los voy a poner el gráfico negro para que ustedes lo vean un poco mejor. Listo. Ahí lo pueden ver tal cual como estaba en la foto. Vean la línea está de expandida en este punto de acá. Eso me está indicando mucha volatilidad. Y si nos devolvemos en el pasado, vean que hay periodos o días o minutos o horas, dependiendo de lo que yo esté viendo, que el mercado pues tiene su volatilidad porque todos estos activos tienen su volatilidad, pero es su volatilidad común. Ya si yo empiezo por acá a ver, luego me voy a este punto donde veo acá esta desviación con esta desviación, lo veo muy amplio, es decir, me está mostrando eh, bastante volatilidad y aquí me empiezo a ir pues como en el gráfico a ver qué es lo que está sucediendo y vean que esta acción podemos decir que tiene periodos donde hay medianamente contracción, donde no hay tanta volatilidad, donde no hay tanto momentum del precio, se estalla la acción, puede ser para arriba, para abajo, vean que aquí empezó para arriba, luego para abajo, tuvo un momento como muy horizontal, otra vez para arriba, un momento muy horizontal y otra vez para arriba. Estos son patrones que vamos a poder identificar
mientras más cancha o experiencia tengamos con los gráficos, por lo que esto es un tema netamente visual, que me puede dar muchísima información. No sé hasta este punto si tienen alguna pregunta con alguno de estos tres indicadores. No sé, Paola, si tú ves alguna por ahí pendiente para irla respondiendo. Creo que estás en silencio, Paola. Samuel, qué pena, ¿ya finalizaste como tal el tema o No, ya para para pasar finalizar al... como este tema de los indicadores, aún no. Ah, bueno, entonces si quieres continúas y dejamos las preguntas que tenemos para el Perfecto, final. listo. Aquí muy importante, cómo definir la entrada y salida ya en términos matemáticos combinado con la estrategia. Y ya con eso finalizamos y esto es muy importante que se nos quede en la cabeza si vamos a empezar a tener prácticas de, de trading y es la entrada, sea hacia el alza o hacia la baja, con la confirmación de la estrategia. Cuando hablamos de confirmación de la estrategia es la estrategia que les di de las tres medias móviles, simple, exponencial y ponderada, y los tres indicadores, que finalmente dos de ellos, que sería el índice de fuerza relativa y el de las medias móviles de convergencia y divergencia, son los que me generan señales. Todo esto lo puedo combinar, claro que sí. También lo ideal es combinarlo con lo que empezamos este módulo y es el tema de las resistencias y los soportes. Que yo antes de ponerme a ensuciar el gráfico poniéndole muchas medidas móviles, muchos indicadores, yo me tomé el tiempo de revisar el gráfico, marcar dos líneas hacia arriba o tres, dos o tres hacia abajo, que me indiquen posibles precios o posibles niveles del activo donde éste se pueda devolver y así si la estrategia del RSI, del MACD o de las medias móviles me dan alguna entrada y yo entendiendo el contexto del activo que estoy viendo, me genera confianza entrar, es la expectativa que yo tengo, es lo que creo que puede pasar con mi conocimiento, entrar ahí. Básicamente, esa es la confirmación de la estrategia, con lo que ya les enseñé y juntar todo esto, indicadores, medias móviles y, y soportes y resistencias, lo único que van a hacer es darme más confianza a mí para tomar alguna decisión, sea cual sea la decisión. Y el tema de la salida, aquí es muy importante, y esto lo vamos a hablar en el cuarto módulo cuando estemos hablando de la psicología, es el tema del riesgo. Y aquí es muy importante que tengamos una relación de riesgo-beneficio mínimo de 2 a uno. Es decir, que estaría arriesgando $10 para poderme ganar 20. Un ejemplo muy claro. Si voy a comprar una acción, una materia prima, una criptomoneda o una divisa, estoy esperando perder $10 para ganarme 20. Es decir, estoy pendiente en la gráfica y empiezo a ver, entré en la operativa, entré con expectativas alcistas y resulta que por cualquier cuestión el precio no cogió hacia arriba, sino que se empezó a devolver, se empezó a devolver. ¿Qué hago yo? Tengo marcada una línea donde si yo estoy perdiendo $10, ¡pum!, automáticamente me salgo. En el caso contrario, o la otra parte es, voy a poner una línea cuando esté ganando $20. Ahí estamos hablando de la relación riesgo-beneficio de 2 a uno como mínimo. ¿Qué pasa? Aquí, y me estaría adelantando un poco, aquí tenemos varios sesgos cuando empezamos en este mundo del trading, y es que las ganancias no las dejamos avanzar y las pérdidas no las frenamos. ¿Por qué? Porque es un sesgo que tenemos nosotros como seres humanos de que si vamos perdiendo, uno dice, eso en algún momento va a subir, todo lo que baja sube, entonces lo dejo ahí abierto y en vez de frenarme cuando iba perdiendo 10 resulta que ya voy perdiendo 50 $100, 150 200 con la expectativa de que eso se devuelva. Y tú puedes dejar la operación abierta una semana, 2 semanas, un mes, un año, claro. Pero
esa plata la tienes ahí utilizada para algo, ya es donde se entra el tema del costo del beneficio de que qué hubiera podido yo hacer con el dinero de esta operación que te llevo abierta 6 meses, en estos mismos 6 meses en otro activo, que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, aquí básicamente, pues tenemos un ejemplo muy claro en acciones de Tesla. Pues a mí me gusta mucho el tema de las acciones porque me parece un poco más sencillo y es comprar 10 acciones a 335 y venderlas a 355. Me gané $200, me gané $20 por acción y vendí, pues compré y vendí $10. Ahí me está dando los $200. ¿Qué pasa? Puede que la acción llegue a 370, 380, 390 o 400. Muy bien, y eso muchas veces va a pasar. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros? Primero, materializando nuestras ganancias, para así nosotros darnos cuenta de que nuestra estrategia sí está funcionando. Y segundo, también es muy importante nosotros, entre comillas, frenar esas ganancias, porque si yo marco un precio o ya estoy utilizando mi estrategia de riesgo-beneficio 2-1 y yo me siento bien con eso, yo, ¿qué tal que llegue a 355 en este caso la acción y en ese precio exacto la acción se desplome y yo queriendo ganarme 3 veces, 4 veces? Esto va a pasar cuando hay más volatilidad, que lo podemos observar con las bandas Bollinger o con las desviaciones estándar. Entonces es muy importante tener claro todo este tema de la relación riesgo-beneficio, que nos van a ayudar a entender las salidas. Cuando hablamos de salida, no solamente hablamos de salidas negativas o de pérdidas, sino la salida o el cierre de la operación en general. Entonces, eh, básicamente, mm, funciona, así es como funciona todo este tema del riesgo-beneficio. No sé si con este tema tienen alguna duda y aquí ya pasamos a las preguntas y respuestas. Bueno, Samuel, pues básicamente para las personas que van a iniciar como con todo este proceso, yo considero que sí deben de tener como el acompañamiento de una persona experta que los pueda guiar, porque sí está, como lo manifestó uno de nuestros asociados, que era un poco complejo el tema. ¿Tú qué opinas? Sí, total, o sea, es muy importante y por eso yo siempre les pongo, y me paso ya aquí a la última, les pongo mis redes sociales, mi correo. Estoy dispuesto pues a que me escriban absolutamente todo, me presto para resolverles diferentes inquietudes de lo que sea del entendimiento del mercado, sea algo técnico. Yo sé que esto es muy difícil de digerir, por ende es muy importante la repetición, ver otra vez esta charla, que me pregunten. Yo, a pesar de que pues estoy trabajando, cuando tenga mi tiempo libre les voy a responder y que me aprovechen para absolutamente todo. Cojan las prácticas de coger un gráfico, de verlo, de ponerle estos indicadores y dudas que tengan, me pueden mandar al correo una foto explicándome la duda y de ahí en adelante tenemos una conversación de lo que sea que quieran saber. Bueno, Samuel, no sé si de pronto ya te quede fácil activar la cámara para que demos respuesta a las inquietudes. Por acá nos dicen, en un momento en el que hay tanta inestabilidad política y económica, ¿cuál podría ser una estrategia para minimizar el riesgo? Paola, te escuché súper cortado. Qué pena, ¿me repites otra vez la pregunta? En un momento en el que hay tanta inestabilidad política y económica, ¿cuál podría ser una estrategia para minimizar el riesgo? Aquí, básicamente, es muy importante la diversificación. Es decir, no tener, como se dice coloquialmente, todos los huevos en la misma canasta. ¿Qué buscamos acá? Que generemos un portafolio, que tengamos exposición a diferentes mercados. Hablemoslo muy aterrizado al mundo de acciones, al mercado automotriz, al mercado de la tecnología, al mercado de la ciberseguridad, al mercado de la industria textil, de los bancos, a la industria financiera. Esto nos va a ayudar a que en un mercado tan incierto, las decisiones que sea que estén pasando por cualquier razón,
no me van a afectar todos mis activos. Afectan unos, incluso hay sectores que tienen relación inversa, es decir, que cuando uno sube, el otro baja, y esto lo podemos aprovechar aún más con esta situación global tan incierta, donde podemos observar que cuando las tecnológicas suben, puede que los financieros bajen, y esto me puede ayudar a mí a que si miro solamente mi portafolio como un conjunto, finalmente sea positivo este tema de rentabilidad o de ganancias que voy a obtener. Entonces, es muy importante y es la clave de todo, la diversificación. No quedarnos enfocados en un sector o en una acción o en un solo activo. Es muy importante que lo podamos variar. Entonces, no sé si con eso respondí la pregunta. Obviamente, todas esas estrategias, como les mencioné, se aplican para todo. Para el oro, hablemos del oro como el activo refugio, como mucho se conoce, en momentos de incertidumbre. Podemos aplicarlo también para el oro, para las criptomonedas, que son muy volátiles, para las acciones o para las divisas. Esta estrategia combinada con la diversificación va a ser un plus gigante. ¿Cuáles serían las mejores medidas para el mercado de acciones y materias primas? Bueno, no sé si quiso decir medias, de pronto las medias móviles que mencioné. Hablando de medias móviles, les recomiendo, yo lo he trabajado y me ha ido muy bien, para el tema de acciones, las que les mencioné, 8 periodos, 21 periodos y 200 periodos. Que la de 8 periodos yo la trabajo amarilla, la de 21 periodos la trabajo azul y la de 200 periodos la trabajo roja. Para el tema de las materias primas podemos variar un poquito, ya no tener una tan pequeña como la de 8 periodos, sino variar que la más pequeña sea de 21 periodos, la siguiente de 50 y la siguiente de 200 periodos. La podemos utilizar así. Si hace referencia a las medias, esa sería mi recomendación. No sé si Sí, que quedó bien. peligro las medias. Sí. Ok, perfecto. Entonces sí, esas serían mis recomendaciones para el mundo accionario y para el mundo de commodities o de materias primas. Estas técnicas están diseñadas para operar en mercados específicos como acciones, divisas y criptomonedas. Estas estrategias están hechas para entrar en cualquier mundo de los cuatro mercados financieros que les expliqué. Básicamente, aquí hay que tener muy en cuenta es cuál es el tipo del mercado, qué es lo que está sucediendo con el mercado, dónde está parado el mercado en este momento que yo estoy entrando a, a ver la gráfica y qué puede pasar, qué cosas lo pueden afectar. Realmente no es algo que estas estrategias no están acotadas a algo muy específico. Ustedes pueden abrir un gráfico de índices, de ETFs, de criptomonedas, de lo que ustedes quieran, que al final del día todos estos mercados pueden ser diferentes, pero no excluyentes y pueden mostrarnos diferentes entradas. Entonces, realmente estas estrategias se aplican para absolutamente todos los mercados financieros. ¿Pueden ser más efectivas en unos que en otros? Claro que sí. ¿De qué depende esto? Del sector, del activo que yo esté viendo, de lo que le esté pasando al sector, movimientos que tenga el sector o el activo y cómo se comporta según también mi perfil de riesgo que estoy manejando. ¿Qué nivel de riesgo manejan estas estrategias y cómo se mitiga? Bueno, el nivel de riesgo, hablándolo pues ya en temas numéricos, aquí estaríamos hablando de que por cada operación, que incluso lo vamos a ver en el siguiente módulo, en el módulo 3, estaríamos arriesgando máximo un 5% de nuestro capital. Es decir, que si vamos a perder, hablemos del peor escenario, vamos a perder el 5% del capital. Esto para cualquier tipo de capital, 100 dólares, 1000 dólares, 10.000, 1 millón de dólares. ¿Para qué? ¿Esto a qué nos ayuda? Primero, pues a no arriesgar absolutamente todo en una sola operación. Y segundo, nos da la posibilidad de que al día, o al menos así lo manejo yo, arriesgue máximo el 10% de mi capital, y eso que máximo me gustaría un 7 un 8% en diferentes operaciones.
operaciones que puedo juntar una de un 2, una de un 3, otra de otro 3, algo así, y tener varias operaciones abiertas en diferentes mercados. Entonces, estamos hablando de que no vamos a arriesgar el 100% del capital, no vamos a perder el 100% del capital, no vamos a estar inmersos en el mismo sector si decidimos tener operaciones, varias operaciones abiertas, y eso obviamente nos va a ayudar a mitigar todo este riesgo. ¿Se requiere de alguna plataforma o software específico para aplicar estas técnicas? Realmente, para poder ingresar las operaciones, poder darle clic y utilizar tu dinero, pues hay que registrarse en unas plataformas que en el siguiente módulo se las voy a compartir, pero pues no son difíciles. O sea, ¿qué es el primer paso que les recomiendo yo si esta es la primera, pues como acercamiento que ustedes tienen al mundo del trading? Hagan el ejercicio que yo acabo de hacer, que abríamos un gráfico del activo que a ustedes les guste. Puede ser colombiano, puede ser extranjero, puede ser de cualquier mercado financiero, lo que ustedes quieran, e intenten identificar esas zonas, le ponen los indicadores y si escuchan una noticia de que algo pasó en Estados Unidos, entonces con, no sé, el sector automotriz, esto cómo afecta a Ford, a General Motors, a Tesla y por qué bajó o subió el precio tan abruptamente. Y familiarícense mucho con el mercado. Más que querer entrar en la operativa, es muy importante que si yo abro un gráfico, lo pueda leer 5 o 10 minutos y con eso ya tenga suficiente información para entrar en operación. Entonces, es muy importante eso. Si se necesitan plataformas, no son pues software súper dedicados, no necesitan un computador específico para nada, pero les recomiendo estas dos que mencioné, investing.com y tradingview.com. Son plataformas en línea que las pueden buscar en internet, se pueden registrar o no, como ustedes quieran, tienen su registro gratis y pueden tener acceso a la visualización de las gráficas de los activos que ustedes quieran para poder ir practicando. Esa sería mi recomendación. ¿Nos puedes, porfa, acá mediante el chat confirmar las plataformas que recomiendas para que los asociados las puedan tener en mente o de pronto tomarles captura para que ellos las tengan en cuenta? Listo, ahí se las pasé. Vale, gracias. Son como las páginas. ¿Qué conocimientos básicos debería tener alguien antes de comenzar a operar con estas estrategias? Realmente, pues los módulos que estamos haciendo acá me parece más que necesario. Aquí es muy importante y la idea de todos estos módulos es que sea desde principiante, desde inexperto, desde una persona que no conozca nada y que sea su primer acercamiento. Empezamos el módulo pasado con qué es el trading y cómo funciona. Hoy estamos yendo a estrategias. La próxima semana vamos a ir a estrategias un poco más avanzadas y con otros criterios ya más específicos. Vamos a pasar también por el tema de la psicología y cómo manejamos todos los sesgos que tenemos. Entonces, esto está dedicado mucho para que una persona que no tenga conocimiento, sea de temas financieros o sea de temas económicos, pueda digerir un poco con la repetición de los videos y con la repetición de los ejercicios, toda esta información y tomar diferentes decisiones. Entonces, realmente pues les recomiendo todos estos módulos. No necesitan, si se los ven en orden, realmente no necesitan más conocimiento. Y como les digo, les pongo aquí mis redes para que me aprovechen absolutamente todo lo que tengan, dudas que tengan para yo resolverlas. Acá nos dice una asociada, muchos dicen que esto es como jugar a la ruleta. Para que no sea así, se necesita mucho conocimiento, seguimiento y disciplina. ¿Qué opinas de esto? Para mí, lo más importante en este mundo de trading, más que el conocimiento, es el manejo de la psicología y la disciplina. Créanme que esto no se hace de un día para otro. Y en el módulo pasado les hice mucho énfasis en que esto no nos va a hacer ricos, en que esto no es como se muestra en las redes sociales, que dentro de una semana tengo un Ferrari, tengo una mansión, estoy viajando por el mundo, tengo un avión privado. Esto no es así. No se busca que sea así, por ende es muy diferente en este caso a la ruleta o a lo que es un casino. Esto es de mucha disciplina,
de constancia, no siempre va a funcionar y cuando no funciona, ahí es donde entra toda la parte psicológica, que es muy importante tener toda esa gestión. Entonces, aquí no estamos apostando absolutamente nada como en la ruleta, que vos no sabes dónde va a caer la bolita, si en el rojo, en el negro y en qué número. Aquí estamos utilizando indicadores de base matemática, de base estadística, conocimientos previos para tomar posibles decisiones. No es que estamos prediciendo el futuro, no estamos diciendo a dónde va a llegar, no. Estamos utilizando herramientas que nos pueden ayudar a tomar decisiones, en este caso al alza o a la baja. Entonces, el manejo psicológico, la disciplina y la constancia me parecen fundamentales en este mundo del trading. ¿Qué papel puede jugar la inteligencia artificial con estas estrategias presentadas? Bueno, aquí muy importante y que quede muy claro. Últimamente he visto muchos robots que se suelen llamar en este mundo del trading basados en inteligencia artificial, que lo único que hacen es evitarte a ti todo el tema de los criterios, la examinación, la lectura de los gráficos, sino que tú lo montas y él con sus configuraciones que tú le des toma decisiones y entra en operaciones. Incluso pues en el computador apagado, el celular apagado, puede estar durmiendo y él entra en operaciones desde que tú lo dejes prendido. Yo personalmente, yo no utilizo, no recomendaría ninguno de estas eh, robots que se le llaman, si yo lo estoy viendo como algo que me va a evitar a mí todos estos pasos que estamos viendo. Que puede ser una herramienta, claro, o sea, todo ese tema de inteligencia artificial no lo podemos dejar a un lado, eso pues en el futuro va a mandar la parada, pero no que sea lo único que va a tomar la decisión, no, que sea una herramienta para mí, para tomar decisiones, para que me ayude a mi criterio, obviamente entendiendo esta herramienta cómo funciona, qué es lo que hace, cuáles son los criterios, cuáles son los parámetros con los que fue configurada y a base de eso, las respuestas que me está dando, la información que me está dando, si me sirve o no, si es acertado o no, y con eso, pues ya tomar una decisión. No estoy diciendo que no, simplemente úsenla como herramienta extra para tomar una decisión, más no como la única. ¿Qué resultados promedio han obtenido quienes aplican estas técnicas? Esto depende mucho, o sea, esto no hay un número claro, esto depende mucho del mercado. Escuchar traders que se enfocan en el mercado de divisas, en el mercado accionario, en el mercado de criptomonedas. Como les mencioné antes, todos estos mercados son muy volátiles, cada uno con sus diferencias, con sus propiedades, con sus detalles, y cada uno te va a generar diferentes rentabilidades. Eso no hay un número exacto, también depende mucho del perfil de riesgo que tenga la persona, si es corto, mediano, largo plazo, qué tan arriesgado eres, qué tan averso al riesgo eres, eh, y dependiendo de eso, pues van a ser los resultados. Muchas personas se comparan con el mercado cuando hablan, ah, es que le gané el mercado, comparan la rentabilidad que tuvo el índice de S&P 500 de Estados Unidos, que son las 500 empresas más caras por capitalización bursátil. Entonces, si del 1 de enero del 2025 al 31 de diciembre del 2025 el S&P dio un 20% y vos con con tus trades, pues operaciones, diste un 25%, le ganaste al mercado, pero no siempre es así. Y, y eso no está bien ni está mal, es tu tipo de operación, como vos te sientas tranquilo, lo que a vos te genere tranquilidad. Entonces, no hay un número exacto, pues, de las personas. Conozco personas exitosas y conozco personas que, a pesar de que le metieron full la ficha y se dedicaron, dijeron, esto me da mucho estrés, esto no es para mí. Entonces, yo creo que aquí se puede encontrar de todo. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los principiantes al aplicar estas técnicas? No seguir las reglas es el más común. Y yo caí en eso. ¿Por qué? Porque a medida de que tú vas conociendo herramientas, plataformas, escuchas más de este tema del trading, te metes a una clase o tienes un amigo que te habla y vas teniendo más conocimiento, vas a querer combinar todo ese conocimiento que al final del día lo único que te van a hacer es entorpecer lo que en algún momento te funcionaba o lo que te puede funcionar. ¿Qué recomiendo yo? Si este es el único acercamiento que ustedes tienen, pruébenlo. O sea,
como les dije al principio, esto no es 100% lo que va a pasar. Yo no tengo una bola de cristal, no sé qué es lo que va a pasar, pero sí he estado más de 5 años en este mundo del trading y he cometido errores. Me ha ido bien, me ha ido mal. Yo creo que he pasado por cada una de las fases que puede pasar un trader, pues en temas psicológicos. Y, y lo que les traigo acá es lo más sencillo, y créanme que lo más sencillo en el mundo del trading es lo que más funciona. Desde que todo tenga un argumento, desde que todo tenga un criterio, es lo que más funciona. Entonces, de verdad que el error más común pues, para personas principiantes es no seguir las reglas, no tener una gestión del riesgo y querer que porque ganaron hoy una, mañana también, y así es como pierden. Estas técnicas cumplen con la regulación financiera vigente en Colombia. Pues depende, o sea, cuando hablamos totalmente aterrizado a Colombia, muchas de estas plataformas pues no son netamente en Colombia. Hay unas que sí, hay otras que no, entonces unas se pueden salir de esos parámetros, otras no. Entonces depende como de la plataforma donde tú estés viendo. Aquí no hay como, digamos, si hablamos en temas de contabilidad, pues para reportes de la DIAN y todo eso, no conozco realmente los topes para declaraciones de este tema. Es algo que se los tengo pendientes desde el módulo pasado, pero las estrategias, hablándolas ya específicas, lo que yo les doy es lo que a mí personalmente me ha servido en todo este tiempo que yo he estado. Entonces... esto no lo saco de ningún libro, de ningún documento, de nada científico, no me lo dijo nadie. Esto, créanme que yo he probado muchas estrategias, muchas gestiones de capital y esto es lo que a mí me ha funcionado. También conozco personas que tienen algo o hacían algo parecido a lo que yo hacía y por cuestiones de que les daba estrés, ansiedad o no veían las ganancias que ellos querían, se retiraban porque o no era lo suyo o no les gustaba o no los hacía felices y también está bien. Como les dije, aquí vamos a encontrar de todo. Bueno, ya para finalizar, ¿qué recomendaciones les puedes dar a los asociados para operar de forma responsable y evitar caer en esquemas fraudulentos? Bueno, aquí muy importante. Primero, en este tema del mundo del trading, nadie tiene una bola de cristal. Nadie. Ninguna empresa, ni ninguna persona, absolutamente nadie. Alguien que llegue aquí a prometerles a ustedes que con este mundo del trading van a tener por certeza el 10, el 15% mensual, números muy locos que ni con un CDT, que puede ser lo más seguro que ahí se van a conseguir, empiecen a dudar, empiecen a investigar quién es esa persona, qué es lo que hace, quién es esa empresa, si realmente la empresa o la persona es rentable con este tema, porque en este tema del trading hay mucho humo en redes sociales y lo que uno puede escuchar de prometer rentabilidades y ahí es donde uno cae en esquemas fraudulentos donde le pueden robar a uno la plata y de verdad que es una recomendación para que la tengan muy en cuenta. Si esto es un tema que les apasiona, si esto es un tema que les gusta, estúdienlo y no dejen que nadie más les maneje su dinero solamente porque es una persona que tiene más experiencia. Créanme que yo no lo hago, no me gusta hacerlo, prefiero yo enseñarle a las personas a que lo hagan porque todos somos personas muy diferentes, todos tenemos nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de gestionar nuestro dinero. Entonces, les recomiendo que no le entreguen el dinero a nadie y más cuando les prometen rentabilidades locas que en un mundo así como el que estamos puede ser bien difícil. En ese mundo del trading nada es cierto, entonces de verdad que tengan muy claro quién les está hablando, qué es lo que les está prometiendo, qué condiciones les están dando y a partir de ahí juzguen ustedes. Vale, Samuel, muchísimas gracias. Bueno, cuéntanos cuál va a ser el tercer tema de este módulo. ¿Qué vamos a aprender en la próxima charla? Bueno, en la próxima charla vamos a ir con unas estrategias un poco ya más avanzadas y nos vamos a ir ya a gráficos como lo hicimos hoy, pero un poco más
como más seguido, y muy de lo que ustedes quieran, muy revisar activos, los que ustedes quieran. Entonces, para la próxima, los que se van a conectar traigan dudas, preguntas. Podemos empezar el módulo con preguntas de este, del pasado, de lo que ustedes quieran, de cosas que ustedes investigaron. Realmente, yo aquí les traigo pues como un tema, pero la idea es que ustedes también pues tengan todo el conocimiento muy claro. Entonces, vamos a tener unas estrategias un poco más avanzadas. Les voy a compartir las plataformas, cuáles son las ventajas, cómo registrarse, las que yo personalmente he usado. Y, y nada, traigan dudas, aprovechenme, me pueden escribir. Y eso es como lo que vamos a ver el próximo módulo. Bueno, nuevamente Samuel, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Desde el Comité de Educación y desde la Gerencia de Comedal les agradecemos su participación al encuentro de esta noche. Los esperamos nuevamente el próximo miércoles y les deseamos una feliz noche a todos y que descansen. Feliz noche, muchísimas gracias. Hasta luego, que descansen.